Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible y las causas desesperadas, historia, milagros y fe. Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos la inspiradora historia de Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo imposible y patrona de las causas desesperadas. A lo largo de su vida, Santa Rita mostró una fe inquebrantable y perseverancia ante grandes dificultades, convirtiéndose en una luz de esperanza para todos aquellos que enfrentan situaciones desafiantes. Hoy descubriremos quién fue Santa Rita, los momentos clave de su vida, y por qué tantos creyentes buscan su intercesión cuando necesitan ayuda divina. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún contenido sobre figuras emblemáticas de la fe cristiana. La vida de Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, nacida como Margherita Lotti, fue una mujer cuya vida se convirtió en un ejemplo de fe, sacrificio y profundo amor por Dios, convirtiéndola en un símbolo para aquellos que enfrentan grandes dificultades. Su historia comienza en el pequeño pueblo de Rocaporena, cerca de Casia, en Italia, alrededor del año 1381. Desde su nacimiento, Santa Rita fue considerada una niña especial. Sus padres, devotos y piadosos, la criaron con una fuerte educación cristiana, enseñándole los valores de la fe y la humildad desde temprana edad. Este capítulo explora su niñez, sus luchas personales y la transformación espiritual que le llevó a convertirse en la Santa de lo imposible. La infancia de Santa Rita, una vida marcada por la devoción desde niña. Santa Rita mostró una inclinación profunda hacia Dios. A menudo, pasaba horas en oración, buscando una conexión espiritual que pocos en su pueblo comprendían. Aunque Rocaporena era una comunidad humilde, sus padres, Antonio y Amata, la educaron con principios firmes y siempre le inculcaron la importancia de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. La pequeña Rita también mostró, desde muy joven, una gran capacidad para el perdón y la comprensión hacia los demás, un don que la acompañaría durante toda su vida y que le ayudaría a enfrentar los desafíos que estaban por venir. A pesar de sus deseos de dedicarse plenamente a la vida religiosa, sus padres arreglaron su matrimonio con un hombre llamado Paolo Mancini cuando ella aún era joven. En aquella época, era común que los padres eligieran el destino de sus hijos, y Rita, en su profundo amor y respeto por sus padres, aceptó su decisión con humildad y obediencia. Aquí empieza una de las pruebas más grandes de su vida: aceptar una vida de matrimonio y enfrentar las dificultades de una relación complicada. El matrimonio de Santa Rita, una vida de sacrificio y perdón. Paolo Mancini era conocido en el pueblo por su carácter fuerte y temperamental. Aunque Rita se casó con la esperanza de construir una familia llena de amor y paz, pronto se dio cuenta de que su vida junto a Paolo sería un camino difícil. Paolo estaba involucrado en conflictos de familias rivales y, debido a su carácter violento, la convivencia con él era desafiante. Sin embargo, Rita, en su inquebrantable fe, decidió dedicar sus días a orar por su esposo y buscar en Dios la fuerza para soportar las pruebas que le tocaban vivir. Con el tiempo, sus constantes oraciones y su paciencia comenzaron a tocar el corazón de Paolo, quien empezó a cambiar su comportamiento, convirtiéndose en un esposo más respetuoso y amoroso. A lo largo de los años, Rita y Paolo tuvieron 2 hijos, quienes fueron criados bajo los valores que Rita defendía: la compasión, el perdón y el amor por Dios. Sin embargo, las dificultades no terminaron allí. Las rivalidades entre familias y los conflictos violentos que caracterizaban la época afectaron profundamente a la familia. Paolo fue víctima de un asesinato debido a estas enemistades, y sus hijos, impulsados por el deseo de venganza, mostraron signos de querer tomar la justicia en sus propias manos. Esta situación fue desgarradora para Rita, quien sabía que la venganza no era el camino que Dios deseaba para sus hijos. Una decisión difícil, el perdón y la entrega a Dios. Santa Rita se encontró en una encrucijada. Sabía que, si sus hijos seguían adelante con sus deseos de venganza, sus almas se alejarían de Dios y cargarían con un peso que les impediría encontrar paz espiritual. Entonces, Rita, en su profunda fe y amor maternal, tomó una decisión difícil: orar a Dios para que, si era su voluntad, interviniera y evitara que sus hijos cayeran en el ciclo de odio y venganza. Poco después, sus hijos cayeron enfermos y fallecieron, pero no sin antes reconciliarse con Dios, perdonando a los asesinos de su padre.
Este fue un momento desgarrador para Rita, pero también fue una prueba de su fe y su amor por Dios. Aunque perdió a su esposo y a sus hijos, no perdió la esperanza ni su conexión con lo divino. El llamado a la vida religiosa tras la muerte de su esposo y sus hijos, Rita sintió un llamado aún más profundo hacia Dios. Decidió que era el momento de dedicarse completamente a la vida religiosa y solicitó ingresar en el convento de las monjas agustinas en Casia. Sin embargo, su solicitud fue rechazada en varias ocasiones debido a su estado de viudez y a la fama de conflicto que rodeaba a su familia. Esto no desalentó a Rita, continuó orando y buscando maneras de acercarse más a Dios. Finalmente, después de persistir y demostrar su profundo compromiso con la fe, se le permitió ingresar al convento, donde pasaría el resto de su vida en oración y servicio a Dios. La vida de entrega y servicio en el convento. Una vez en el convento, Rita dedicó todos sus días a la oración, la meditación y el servicio a sus hermanas y a la comunidad. Su humildad y su capacidad para el perdón y la compasión eran evidentes en cada una de sus acciones. Fue en el convento donde recibió la famosa herida en su frente, una marca que representaba su conexión profunda con el sufrimiento de Cristo. Esta herida era un signo físico de su devoción y compromiso con la fe, y desde entonces, muchos comenzaron a considerarla una santa en vida. Su ejemplo de vida inspiró a muchas de sus hermanas y a los fieles que visitaban el convento para pedirle consejo y oración. El legado de Santa Rita, una vida de fe inquebrantable. La historia de Santa Rita de Casia no solo es un testimonio de fe y sacrificio, sino también un recordatorio de que el amor y la conexión con Dios pueden ayudarnos a superar cualquier dificultad. A pesar de los desafíos, de las pérdidas y de las pruebas que enfrentó, nunca perdió su fe ni su disposición para perdonar. Hoy, su legado continúa vivo, y muchas personas en todo el mundo recurren a su intercesión en momentos de desesperación o cuando enfrentan situaciones aparentemente imposibles. Santa Rita de Casia se convirtió en un símbolo de esperanza, especialmente para aquellos que buscan encontrar luz en medio de la oscuridad. Si la historia de Santa Rita te inspira y deseas conocer más sobre otros santos que, al igual que ella, han marcado la historia de la fe cristiana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido dedicado a figuras inspiradoras que nos muestran el poder de la fe y la importancia de la perseverancia en la vida espiritual. Milagros de Santa Rita y su poder como intercesora. Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo Imposible, es venerada en todo el mundo no solo por su vida ejemplar de fe y sacrificio, sino también por los milagros que se le atribuyen tanto en vida como después de su muerte. Estos milagros son testigos del poder de su intercesión divina, la cual ha dado esperanza y consuelo a quienes enfrentan situaciones desesperadas y buscan una luz en momentos de dificultad. A continuación, exploraremos algunos de los milagros más destacados asociados con Santa Rita y cómo su intercesión ha ayudado a sus devotos en tiempos de prueba. El milagro de la espina, una conexión profunda con Cristo. Uno de los milagros más emblemáticos de Santa Rita es el milagro de la espina. En un acto de devoción profunda, Santa Rita pidió a Dios poder compartir el sufrimiento de Cristo en la cruz. Su fervoroso deseo fue escuchado, y, según se cuenta, una espina de la corona de Cristo se desprendió y le causó una herida en la frente que jamás se curó completamente. Esta herida se convirtió en un símbolo de su unión espiritual con Cristo y fue un signo visible de su sacrificio y amor hacia Dios. La herida era dolorosa, pero Santa Rita la llevó con humildad, considerándola un don divino. Esta herida, que desprendía un aroma especial, era motivo de asombro entre las monjas del convento, quienes veían en ella un testimonio vivo de la santidad y cercanía de Rita con Dios. A lo largo de los años, esta herida fue vista como un milagro en sí mismo, y muchos acudían a verla, buscando la inspiración que Santa Rita irradiaba a pesar de su constante sufrimiento. Los devotos creen que esta herida simboliza la fortaleza y la capacidad de soportar el dolor en nombre de la fe. Incluso después de su muerte, se dice que su cuerpo continuó exudando una fragancia agradable, lo cual fue tomado como una señal de que su espíritu estaba en paz y su alma había alcanzado la gloria eterna. Milagros de curación. El poder sanador de Santa Rita. A lo largo de los siglos, Santa Rita ha sido conocida por sus milagros de sanación, y muchas personas en todo el mundo le han atribuido curas sorprendentes.
Historias de personas gravemente enfermas que, al pedir su intercesión, experimentaron una recuperación milagrosa han sido documentadas y compartidas entre los fieles. Estos milagros de sanación no solo han ocurrido en tiempos pasados, incluso hoy en día, se siguen reportando casos de personas que, al rezar a Santa Rita con fe y devoción, encuentran alivio en sus dolencias físicas y espirituales. Un caso famoso de curación ocurrió poco después de la muerte de Santa Rita. Una mujer de la región, que sufría de una enfermedad incurable, acudió a su tumba y rogó por la intercesión de Santa Rita. Poco después, experimentó una recuperación que los médicos no podían explicar. Este milagro fue ampliamente difundido, y desde entonces, la tumba de Santa Rita se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscan alivio a sus enfermedades. El milagro de la rosa y los higos en invierno, un símbolo de esperanza. Otro de los milagros más conocidos de Santa Rita es el de la rosa y los higos en pleno invierno. Se cuenta que, estando gravemente enferma y postrada en cama, Rita pidió a una de las monjas que le trajera una rosa del jardín de su casa en Rocaporena. Aunque era pleno invierno y la nieve cubría el suelo, la monja obedeció la petición de Rita y se dirigió al jardín. Sorprendentemente, al llegar al lugar, encontró una rosa florecida en medio del frío invierno. La monja, maravillada, recogió la rosa y se la llevó a Rita, quien la recibió como un símbolo de esperanza y amor divino. No solo eso, sino que también se dice que Rita pidió unos higos, y al igual que con la rosa, se hallaron higos frescos en medio del invierno, lo cual era un hecho imposible en condiciones normales. Este milagro se ha interpretado como una prueba de que para Dios nada es imposible y de que, con fe, podemos recibir aquello que necesitamos, incluso en las circunstancias más difíciles. Hasta el día de hoy, el milagro de la rosa y los higos se celebra como una demostración de la capacidad de Santa Rita para interceder ante Dios, aún en las situaciones más improbables. Milagros en situaciones imposibles. La patrona de las causas desesperadas. La devoción a Santa Rita como patrona de los casos imposibles y las causas desesperadas se ha extendido por todo el mundo. Las personas acuden a ella cuando enfrentan problemas familiares, dificultades económicas, conflictos personales y otras situaciones donde parecen no haber soluciones. Su intercesión ha dado consuelo y esperanza a quienes se encuentran en momentos críticos, ayudándolos a superar desafíos aparentemente insuperables. Un milagro conocido relacionado con una causa desesperada sucedió en la vida de un hombre que enfrentaba graves problemas financieros. Sin solución a la vista y a punto de perder todo, comenzó a rezar fervientemente a Santa Rita, pidiéndole ayuda y su intercesión. Al poco tiempo, su situación cambió drásticamente y pudo recuperar su estabilidad económica. Este es solo uno de los muchos casos en que los devotos han experimentado lo que consideran milagros de Santa Rita, quien es vista como una amiga cercana que intercede por ellos en los momentos de mayor necesidad. El culto a Santa Rita, un fenómeno mundial. La fama de los milagros de Santa Rita ha cruzado frontera, y hoy en día, su devoción se extiende por numerosos países. Cada 22 de mayo, fecha de su festividad, miles de personas se congregan en el santuario de Santa Rita en Casia, Italia, para honrar su memoria y pedir su intercesión. Este lugar sagrado se ha convertido en un símbolo de fe y esperanza para muchos, y en sus alrededores se pueden encontrar ofrendas y testimonios de aquellos que han experimentado su ayuda divina. En México y América Latina, Santa Rita es especialmente venerada en parroquias y capillas dedicadas a ella. Su imagen, con la frente marcada por la espina y una expresión de paz y serenidad, se encuentra en numerosos hogares como recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en las pruebas más duras. En estos lugares, los devotos se reúnen para rezar y pedir milagros, confiando en que Santa Rita intercederá por ellos y les brindará la ayuda que tanto necesitan. Milagros en tiempos modernos. La fe continúa hoy en día. Santa Rita sigue siendo fuente de inspiración y consuelo para quienes buscan un milagro en sus vidas. A través de las redes sociales y medios digitales, su devoción ha encontrado una nueva plataforma, llegando a personas de todas las edades que descubren en ella una intercesora cercana y poderosa. Historias de personas que experimentan mejoras de salud inexplicables, reconciliaciones familiares y superación de obstáculos son compartidas constantemente, manteniendo viva la fe en Santa Rita y demostrando que su poder como intercesora no ha disminuido con el tiempo.
Muchos devotos modernos, en sus testimonios, relatan cómo al encomendarse a Santa Rita, han encontrado paz en medio de la tormenta, y su devoción es una prueba de que, a través de la fe, pueden lograr aquello que parecía imposible. En estos tiempos de incertidumbre, Santa Rita representa una luz de esperanza, y su intercesión se convierte en una promesa de que el amor y el poder de Dios pueden superar cualquier dificultad. Una invitación a la fe en tiempos difíciles. La vida y los milagros de Santa Rita de Casia nos recuerdan que el poder de la fe puede abrir puertas en los momentos más oscuros. Su intercesión es una fuente de esperanza y consuelo, y su ejemplo de vida es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, nunca estamos solos si confiamos en Dios. Si te encuentras en una situación complicada o en un momento de desesperación, no dudes en pedirle ayuda a Santa Rita. Ella es la patrona de los casos imposibles y ha demostrado en numerosas ocasiones que para Dios nada es imposible. Si esta historia te ha inspirado y quieres aprender más sobre otros santos y figuras espirituales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Aquí, compartimos historias de fe que pueden ayudarte a fortalecer tu relación con Dios y brindarte la esperanza que necesitas en momentos de dificultad. Conclusión. La inspiradora vida y los milagros de Santa Rita de Casia. La historia de Santa Rita de Casia es un verdadero testimonio de fe, perseverancia y la capacidad de encontrar paz y fortaleza en medio de las pruebas más difíciles. Desde su infancia marcada por la devoción, pasando por un matrimonio lleno de desafíos, hasta el momento en que decidió dedicarse por completo a Dios, su vida fue un camino de entrega, sacrificio y conexión espiritual. Santa Rita supo perdonar, soportar el sufrimiento y encontrar esperanza en Dios en cada etapa de su vida, convirtiéndose en un modelo de fe para quienes enfrentan circunstancias dolorosas e imposibles. Los milagros atribuidos a Santa Rita, como la herida milagrosa de la espina en su frente y el milagro de la rosa y los higos en invierno, son recordatorios de su cercanía con Cristo y de la fuerza de su intercesión divina. A lo largo de los siglos, sus devotos han acudido a ella en busca de alivio y esperanza, especialmente en momentos de desesperación o cuando enfrentan causas aparentemente perdidas. Sus milagros de curación y su poder como intercesora en situaciones imposibles han hecho que su legado se mantenga vivo hasta hoy, siendo venerada en todos los rincones del mundo, desde su santuario en Casia hasta las parroquias y capillas de América Latina. Santa Rita es conocida como la Santa de lo Imposible, no solo por sus milagros, sino también por su capacidad de inspirar a las personas a tener fe y encontrar fortaleza en momentos de oscuridad. Su vida nos enseña que, con fe y oración, podemos encontrar consuelo y, a veces, soluciones milagrosas. Para aquellos que atraviesan situaciones complejas, ella se convierte en una amiga espiritual, alguien que comprende el sufrimiento y sabe cómo ayudar a quienes acuden a ella con fe. Hoy en día, su devoción sigue viva, y cada 22 de mayo, sus fieles celebran su festividad con actos de fe, oraciones y peregrinaciones. Las historias de personas que han experimentado su intercesión en tiempos de dificultad nos muestran que, incluso en el mundo moderno, su poder y su amor por quienes buscan su ayuda no se han desvanecido. Santa Rita continúa siendo una fuente de esperanza, un recordatorio de que, con Dios, siempre hay una salida y que el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Invitación a la fe y agradecimiento. Si esta historia de fe y milagros te ha inspirado, te invitamos a hacer de Santa Rita un ejemplo de perseverancia y confianza en Dios. Encomiéndate a ella en tus momentos de necesidad y recuerda que, con fe, podemos encontrar paz en las pruebas más difíciles. Suscríbete a nuestro canal para conocer más sobre la vida de otros santos y figuras de la espiritualidad cristiana que, como Santa Rita, han dejado un legado de amor, fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y milagros de Santa Rita de Casia. Que su historia te inspire y que su intercesión te guíe en los momentos de mayor dificultad. Pedimos a Dios que bendiga a ti y a tu familia, llenándolos de paz, fortaleza y amor. Que la luz de Santa Rita ilumine tus días y te recuerde que, con fe, todo es posible.